Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes, no buenos días, perdonadme. Y también a todos los que os conectáis a través del streaming. Tenemos un nuevo encuentro de tú a tú con Paco Lara, con nuestro presidente, que como sabéis, trimestralmente, pues siempre hace un encuentro para contarnos un poco la evolución de las distintas variables y de las principales magnitudes y KPIs del plan estratégico. En esta ocasión es un poco especial porque hemos cerrado el año. Entonces, lo que vamos a ver es cómo hemos cerrado, además, el primer año de nuestro plan estratégico. Y ya tenemos la previsión también de los principales proyectos y los objetivos del 26, con lo cual, pues también veremos un poco esto. Como sabéis, más o menos 25 o 30 minutos de exposición y luego la parte más importante, que son las preguntas. Los que estáis por streaming, las preguntas nos las podéis pasar, como ya conocéis, a través del chat. Y podéis irlas lanzando ya y luego se las trasladamos al presidente. Así que, Paco, yo sin más te dejo y hola, Cristina. Muchas gracias. Buenos días, como dice Cristina. Lo primero de todo, por supuesto, agradeceros a los que estáis por streaming, pero bueno, agradeceros especialmente a los que estáis aquí, pues porque bueno, yo sé que los viernes son días complicados, que estamos rematando muchos temas y no es el día más fácil de la semana. Nos hemos tentado con un café, alguno me dice, yo vengo por el café. No, bueno, muy bien. Bueno, yo voy a intentar ser breve, aunque es verdad que por la fecha en la que estamos y habiendo cerrado el ejercicio y lanzado los proyectos del año, pues hay bastantes cosas que contar. Pero bueno, voy a intentar ser breve para que luego sí que podamos abrir un turno de preguntas, que yo creo que al final es lo más interesante, ¿no? Que me planteéis las cosas que os interese conocer. Bueno, precisamente ayer formulamos cuentas, tuvimos consejo de administración. Sabéis que es el momento en que, bueno, pues ya cerramos el año y preparamos toda la información que es luego la que utilizamos para convocar la asamblea, que la tendremos, pues me parece que es el día 26 de marzo, es decir, aproximadamente dentro de un mes, ¿no? Y bueno, ahora os doy un poco de detalle, pero lo primero sí que hacer una evaluación de lo que ha sido el ejercicio 2025, porque yo creo que, bueno, lo hemos comentado en diferentes foros y yo creo que seguramente también lo habéis ido compartiendo con vuestros directores, pero la verdad es que yo creo que el balance de lo que ha sido el ejercicio del año para el conjunto del grupo, no solo para Pelayo, pues yo diría que ha sido muy positivo. Hemos tenido un año muy bueno. Y hemos tenido un año muy bueno, primero porque hemos conseguido que todos los negocios crezcan, sigan creciendo dentro de la línea que teníamos planteada y a un buen porcentaje. Quedaros en el entorno del 6%, es decir, porque todos los negocios han crecido por encima de ese 6% que yo creo que desde el momento que se añade a crecimientos que ya venían, sobre todo del año anterior, pues es un porcentaje yo creo que muy meritorio, ¿no? Yo creo que en Pelayo hemos cerrado con una facturación de 452 millones y eso significa que si le añadimos la facturación de Aropelayo, que han sido 157 millones, pues yo creo que es el primer año que en el grupo hemos cerrado con una facturación por encima de los 600 millones. Tenemos una facturación comercializada de 609 millones. ¿Eso qué significa? Pues significa que nuestras redes de distribución pues han facturado esa cantidad, es decir, sea por Pelayo, por Agropelayo, por Pelayo Vieda, ¿no? 609 millones que yo creo, como digo, que es menos de lo que nos gustaría, por lo tanto tenemos que intentar seguir creciendo, pero yo creo que ha habido un gran esfuerzo para llegar a esa cifra de facturación. Y yo creo que el otro dato muy importante es que esa facturación se ha conseguido con unos buenos márgenes, con unos buenos beneficios. En el caso de Pelayo hemos cerrado con un beneficio después de impuestos de 6,3 millones de euros y para que os hagáis una idea eso significa que el beneficio ha crecido un 52% con respecto a la cifra del año anterior, que también es un crecimiento pues muy importante. En el plan estratégico teníamos previsto en cada uno de los 3 años crecer un 35%, con lo cual significa que este primer año pues hemos estado por encima del objetivo. En el caso de Agropelayo, y esto es una excelente noticia, pues hemos cerrado con un resultado neto de 10 millones de euros y digo que es una excelente noticia porque veníamos ya de un resultado muy positivo en el 24 y ya sabéis que Agropelayo pues está siempre muy expuesto a todos los temas de los fenómenos meteorológicos, a todos los temas del clima. Entonces,
2 años seguidos con unos resultados tan buenos, pues indudablemente significa que, bueno, pues la incidencia de los fenómenos meteorológicos, no voy a decir que haya sido baja, pero ha estado contenida dentro de unos límites, pero sobre todo yo creo que una serie de reformas y de cambios que se están introduciendo a nivel técnico, a nivel de pricing en lo que es la propia agroseguro, pues yo creo que es lo que está haciendo es que el negocio sea mucho más sólido, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir viendo los años venideros, pero yo creo que esa es una gran noticia. Y en el caso de Pelayo Vida, pues hemos tenido un resultado de 2,2 millones, un resultado de 2,2 millones y cumpliendo los objetivos de crecimiento del negocio, que sabéis que en el caso de Pelayo Vida pues son muy exigentes porque cada año nos obligamos a crecimientos por encima del 25, del 30%, ¿no? Con lo cual, al final todo esto, es verdad que luego el resultado del grupo, sabéis que hay que hacer un cierre contable que se denomina consolidación, pero para que lo entendamos todos, si sumamos los resultados de las tres compañías de seguros, los resultados agregados, que es como decir, oye, ¿cuál es el valor que ha generado todo el negocio distribuido con las redes del grupo? Pues ha estado en 18,5 millones de euros, ¿no? Con lo cual, esto significa que yo creo que el año ha sido muy bueno. Por otro lado, yo creo que otra cosa que quería yo destacar, y esto es verdad que es un tema que nos fastidió bastante en el 24, pero que este 25, pues afortunadamente, todo lo que ha tenido que ver con los objetivos que tenemos en retribución variable, pues han estado muy bien alineados con los objetivos que teníamos en el conjunto de los negocios del grupo, ¿no? Y esto significa que los resultados, los objetivos corporativos pues se han cumplido un poquito por encima del 100%, 100,5 aproximadamente, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que eso es buena señal porque más allá de los objetivos individuales o del grupo que tenemos cada uno, pues eso significa que los objetivos, digamos, como entidad, pues se han cumplido plenamente. La única excepción que tenemos ahí es que el conjunto de los que formamos parte del equipo de dirección, ahí tenemos un porcentaje del 15% que tenía que ver con la productividad, con el ratio de gastos, y ese nos hemos quedado 3 décimas, ¿vale? Eso significa pues, que lo que es el equipo de dirección, pues ahí nos hemos quedado un 85% del cumplimiento de objetivos, ¿no? Y esto lo menciono porque lo quiero enlazar un poco con empezar a comentar lo que es ya el ejercicio 26, ¿no? Entonces, en el ejercicio 26, pues, ¿qué esperamos o qué objetivos tenemos por delante? Bueno, pues lo comentaba antes, yo creo que tenemos una línea trazada en cuanto a cómo tienen que evolucionar los márgenes del negocio, cómo tienen que evolucionar los beneficios, y lo que he planteado en el presupuesto es que sobre el cierre de resultados que hemos tenido, pues crecer un 35%, ¿no? En la línea que teníamos planteada. Yo creo que vuelve a ser un objetivo ambicioso, yo creo que necesario, me lo habéis oído muchas veces, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de beneficio, cuando hablamos de ganar dinero, muchas veces pues hay que comentarlo y hay que debatirlo, porque somos una mutua y decimos, bueno, pues a lo mejor no es tan importante ganar dinero, ¿no? Bueno, es importante primero pues porque te da una solidez en el negocio, segundo pues porque tenemos unos requisitos de solvencia y el dinero se queda en la casa y por tanto es más solvencia, pero luego también porque yo creo que no lo habéis oído muchas veces, se lo habéis oído a Fran o al resto del equipo de dirección, hay que hacer continuamente inversiones importantes en tecnología, inversiones importantes en formación, en capacitación de todos los que formamos parte del grupo, y esto cada vez va a ser más creciente y para eso hace falta dinero, que os voy a decir, con lo cual yo creo que el hecho de ganar, tener un beneficio estable y creciente, pues es un tema importante. ¿Qué otros dos grandes objetivos tenemos para este 26? Pues yo diría que hemos tenido muy buenas notas en el 25, pero como cuando te entregan las notas, a lo mejor tienes muchos sobresalientes y luego tienes un par de bienes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos bienes que tenemos? Bueno, pues uno de ellos ya lo he mencionado, es decir, yo creo que tenemos un objetivo de productividad y cuando yo hablo de productividad siempre digo, oye, tenemos que tener un ratio de gasto y un ratio de gasto significa que con unos gastos determinados tenemos que ser capaces de generar un volumen de negocio. O sea, esto no va solo de ahorrar costes, esto va de que, oye, seamos capaces de que los costes, los gastos rindan de la mejor forma posible, ¿no? Entonces,
tenemos que ser capaces de que este año sí que cumplamos con el objetivo que tenemos en el ratio de gastos. Y luego hay otro tema que, como digo, no hemos alcanzado plenamente los objetivos en el 25 y tiene que ver con el crecimiento de clientes, ¿vale? Y en especial con el crecimiento de los clientes dominio. Sabéis que es uno de los objetivos estratégicos. A Fran le tenemos aquí, se lo escucháis frecuentemente. Y es verdad que hemos crecido en clientes de lo que denominamos canal dominio, pero nos ha penalizado bastante la parte del canal no dominio. Y este es uno de los objetivos irrenunciables que tenemos para este año y es verdad que los equipos más directamente implicados pues están con mucho foco en la idea de que tenemos que crecer el número de clientes y yo creo que esto no se nos escapa a nadie. O sea, que podemos crecer en facturación, pero si al final lo que es nuestro valor de negocio, los clientes, los mutualistas no crecen, pues esto digamos que cuando hablamos de ese crecimiento sostenible, pues esto no es sostenible, obviamente. Hay que crecer en cliente y en valor de cliente. Y estos son básicamente, digamos, los 3 objetivos que pretendemos cumplir. Yo, sin extenderme demasiado, porque tenemos un tiempo, como digo, limitado, pues hombre, sí que os quería dar por lo menos titulares, decir, oye, para conseguir esto, al menos desde mi interpretación o desde la interpretación que tenemos en el comité de dirección, qué proyectos relevantes tenemos para este ejercicio. A ver, yo creo que parte de los proyectos relevantes se explican con algunos cambios organizativos que hemos tenido en la casa, ¿vale? Por un lado, en el departamento comercial, sabéis que hemos reordenado un poco lo que es la dirección y ya claramente hemos dividido entre una dirección de lo que es el canal dominio y lo que son los canales no dominio. Ya sabéis que dominio es aquello en que el cliente es un mutualista digamos, sobre el que podemos actuar y venderle todo tipo de productos y todo tipo de servicios. Es decir, todo lo que tiene que ver con agentes, con nuestras oficinas propias y con lo que es la venta directa que hacemos por teléfono, por internet o por cualquier medio. Entonces, como digo, pues ha habido una reorganización que lo que pretende es poder hacer ese foco mucho más directo en todo lo que tiene que ver con el dominio y hacer una gestión muy diferenciada de ambos canales, ¿no? Y la otra gran cambio organizativo tiene que ver con la creación de la unidad de retención, ¿vale? Bueno, yo creo que estamos viendo que tenemos unos buenos ritmos de generación de nuevo negocio, pero pensamos que tenemos recorrido de mejora y que podemos ganar en retención, en mejorar el porcentaje de clientes que renuevan con nosotros, ¿vale? Hasta ahora, pues muchas de las actividades que tienen que ver con esa retención, que os podéis imaginar que son muy transversales, pues estaban como muy repartidas por departamentos. Y hemos decidido crear una unidad integrada directamente en el departamento técnico para que, digamos, tengamos... No significa que las actividades se vayan a concentrar ahí. O sea, va a haber departamentos que obviamente van a seguir haciendo actividades, sean clientes, sean comerciales o sean otros, pero sí intentar tener una gestión lo más global posible de esa parte, ¿no? Otros aspectos que yo os destacaría, pues os destacaría el plan de expansión de oficinas, es decir, ya el año pasado hablamos de que queríamos incrementar el número de oficinas, bien fueran propias o bien sean de agentes, y en este segundo año del plan estratégico este es un tema importante. Es un tema importante porque ese plan de expansión se le va a exigir una aceleración importante, con la idea de extender lo que es nuestra red de oficinas, como digo, propias. Digo propias porque cuando hablamos de un agente representante, sabéis que pasamos por fuera de la oficina y es totalmente indistinguible de lo que es una oficina propia. O sea, esto es una oficina Pelayo. Hay otro tema que también es importante y es todo lo que tiene que ver con la diversificación. Sabéis que continuamente nos estáis escuchando el tema de la diversificación. Yo creo que este año hay más temas, pero yo diría que hay 2 temas fundamentales. Uno, el lanzamiento del producto de comercio, ¿vale? Que se le ha dado una vuelta completa. Esto es inminente, digo que es inminente porque, si no me equivoco, esta semana estamos con un proyecto piloto, con un piloto donde empezamos a desplegar ya el producto, ¿no? Y luego hay otro tema con el que yo estoy dando mucha guerra, porque creo mucho en ello, y tiene que ver con la distribución de un producto que no es asegurador, ¿vale? Que es la distribución de energía entre nuestros mutualistas, ¿vale? Y estoy dando mucha guerra porque estoy convencido de que el futuro pasa porque sobre nuestra base de clientes, que es una base amplia, sobre nuestra base de mutualistas,
aprovechando que yo creo que cada vez tenemos más herramientas para conocer a nuestros clientes, para perfilarlos y teóricamente para saber qué necesidades tienes, tenemos que dar el salto de, más allá de los productos aseguradores, ver qué productos o qué servicios pueden ser de valor o pueden ser de interés para nuestros clientes. Obviamente no nos vamos a poder vender cosas que no tengan absolutamente nada que ver con nuestro negocio, pero hay cosas que están muy directamente relacionadas con el negocio. Entonces, a alguien que le vendes una póliza de hogar, que tiene una póliza de hogar, que le hagas una oferta competitiva para que ahorre en su contrato de energía de la luz, pues me parece que es un tema que tiene mucho sentido y creo que nos puede aportar mucho valor y mucha fidelización de clientes. Y luego hay otros proyectos que yo creo que también son muy importantes y simplemente os los menciono para no extenderme mucho más. Por un lado tenemos el tema del patrocinio de la ACB, que es verdad que sabéis que es un tema que lanzamos el año pasado, pero este año 26 es el primer año que tenemos ya un año completo, y yo creo que ahí ya tenemos una planificación, una definición de acciones. Hemos aprendido también, o vamos aprendiendo de cómo optimizar la captación de oportunidades de negocio, la captación de leads, de cómo optimizar la conversión de esos leads. Entonces yo creo que este año completo debería ser un punto de inflexión donde tenemos que empezar a ser capaces de calibrar todo el valor que nos tiene que aportar el patrocinio de la ACB, que desde el primer momento por parte de la dirección de marketing se diseñó como un tema pues, para reforzar nuestra imagen de marca, igual que con otros patrocinios que tuvimos en el pasado, pero también hay una línea que ha sido siempre muy importante y que ahora pues, se ha diseñado desde el primer momento, que es que haya una aportación directa a la generación de oportunidades de negocio, ¿vale? Y luego ya simplemente os mencionaría al menos otros dos proyectos, ¿vale? Uno de ellos tiene que ver con Prestima. Es decir, el proyecto de Prestima lo conocéis perfectamente. Ahí lo que hemos hecho ha sido unirnos a dos entidades como IMA, que yo creo que ya nos habéis escuchado, que es una multinacional francesa que es líder en temas de asistencia, en viaje, en hogar y en personas. Y también a Lagunaro, que es la compañía de seguros de la cooperativa Mondragón, que pues es la cooperativa más importante que hay en España y una de las más importantes que hay a nivel europeo y incluso a nivel mundial. Y lo hemos hecho con la idea de tener una compañía en la que los tres participamos accionarialmente y en la que podamos impulsar y tener dentro de nuestros grupos pues una solución para los temas de asistencia. ¿Vale? En noviembre lanzamos el tema de asistencia en viajes. Sabéis que estábamos con RACE y ahora pues desde noviembre estamos con INMA. Y yo creo que esta primera fase ha sido todo un éxito, ¿vale? Digo que ha sido todo un éxito, sobre todo en dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con el servicio, con la calidad del servicio, porque evidentemente una de las cosas que pretendíamos es, oye, si participamos y dentro del grupo tenemos una compañía que nos presta los servicios de asistencia, porque nos queremos asegurar la calidad del servicio. Y en ese sentido, pues todos los indicadores, todos los índices de satisfacción de clientes relacionados con la parte de asistencia en viaje, pues han sido hasta ahora muy positivos y en ese sentido ha sido un éxito. Y otro tema igual de importante y que quiero destacar, pues es que dentro de este proceso se incorporó a Prestima pues, un grupo de personas nuestras de Pelayo, que eran las que estaban directamente implicados en la parte de asistencia en viaje. Y una línea de trabajo principal pues será garantizarnos que la integración de esas personas pues fuera lo más positiva posible para el negocio, para el servicio, pero para las propias personas. Y, hombre, toda la percepción que tenemos a través de información directa e indirecta es que la integración de estas personas pues, ha sido muy buena y de momento pues, la integración en los equipos de IMA pues, ha sido muy bien recibida. ¿Por qué os comentaba el tema de INMA? Pues el tema de Prestima, pues porque este año lo que toca es la parte de asistencia en el hogar, la parte de patrimoniales. La idea es que esté en el entorno del verano, es decir, puede estar finales de julio, primeros de septiembre, ahí hay que tomar una decisión también de cuál es la fecha más adecuada, pero ahora mismo se está trabajando pues, en procesos, en tecnología, en redes, en todo lo que es lo necesario para la parte de asistencia en el hogar, con la idea de que en el verano hagamos la transición de esa parte. Y este tema va a ser un tema muy crítico, ¿vale? Y va a ser un tema muy crítico porque, iba a decir todos sabéis, y no os lo cuento, hay un problema y es un problema sectorial
con la parte de hogar, ¿vale? O sea, hay un problema de proveedores, de capacidad de atención de esos proveedores, de calidad en algunos casos, y bueno, es un tema absolutamente crítico donde si lo resolvemos bien y lo resolvemos con éxito, creo que pegaremos un salto muy importante en todo lo que tiene que ver con la asistencia y con la calidad de servicio a nuestros clientes. Y el último tema, y ya con este termino, pues tiene que ver con toda la línea que nos afecta a todos nosotros, es decir, con la línea de personas, ¿vale? Ahí yo creo que ya habéis escuchado a Fran en alguna ocasión, habéis escuchado también a Mireia, acompasado con lo que es el plan estratégico, pues hay una línea fundamental que tiene que ver con la parte de personas, ¿vale? Y ahí, pues, el objetivo es, pues, como comentaba antes, oye, tenemos un plan estratégico, creo que es un plan estratégico ambicioso y que exige, pues, tratar de optimizar todas las capacidades que tenemos en la casa. Y unas capacidades, las más importantes de todos, es la de las personas, ¿vale? Y entonces ahí, bueno, pues ahí el 25 y lo que llevamos del 26, pues ha estado trabajando mucho en el análisis y en el diagnóstico, pero la idea es empezar a lanzar líneas que tienen que ver, bueno, pues con la capacitación, el impulso, los planes de carrera de todos los que estamos aquí y de que tengamos, como digo, pues la capacidad, la formación y las condiciones adecuadas como para seguir creciendo de forma, como decía, compasada a lo que es el propio plan estratégico. Yo creo que a partir ya de la jornada de la Asamblea, pues yo creo que tenemos previsto incluso ya empezar a concretar alguna de estas cosas. A mí no me permiten hacer muchos spoilers, con lo cual me voy a quedar aquí, no voy a decir mucho más. Pero bueno, sí que hay que comentaros que, a ver, este es un tema que trasciende al propio plan estratégico. O sea, el plan estratégico tiene 3 años, en el 27 acabaremos el plan estratégico, pero todo lo que tiene que ver con esta línea que hemos denominado de personas, pues es un tema, pues que es un tema de medio largo plazo y en el que yo creo que tenemos que trabajar intensamente. En ese sentido hay una apuesta y una decisión clara y creo que a partir de ahora, pues todos los que estamos trabajando en el grupo deberíamos empezar a percibir el valor que eso nos aporta, pues como personas, pero sobre todo como trabajadores y empleados que tenemos una carrera y un plan dentro de lo que es el grupo. Y yo creo que hasta aquí, ¿vale? No me voy a extender mucho más porque es que si no me como el tiempo de vuestras preguntas, pero bueno, por rematar, yo creo que estamos en un momento muy positivo. Ya sé que todo va muy deprisa y entonces ya parece que el 25 ya lo hemos olvidado y tal, pero bueno, yo sí que quería compartir con todos vosotros de verdad la satisfacción y yo creo que tenemos que estar todos muy orgullosos de que en el 25 se ha trabajado muy duro, pero el resultado está ahí, que hemos tenido unos resultados excelentes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Paco. La verdad es que es muy agradable, ¿no? el conocer todos estos resultados tan positivos y sobre todo, bueno, pues las previsiones y los objetivos para el ejercicio 26 con tantos programas y tantos proyectos con tanta base para poder conseguirlo. Lógicamente, el cierre de año nos interesa mucho a todos, pero la verdad es que estábamos nosotros sorprendidas un poco ahí atrás porque estamos en 300 personas mantenidas a lo largo del tiempo en este webinar, lo cual, pues la verdad es que nos alegra mucho porque son webinars que al final hay que preparar, hay que organizar, el presidente, el director general siempre están dispuestos, pero cada vez la organización los reconoce más y los espera más y bueno, pues es muy agradable también el ver que tenemos 300 personas conectadas en este momento. Como os decía, vamos a empezar con las preguntas y en esta convocatoria hemos dado un paso más y en el Forms hemos permitido que quien tuviera una pregunta ya nos la pusiera para tenerla preparada. Así que, si os parece, voy a empezar por ella porque hemos tenido una y así os animáis a los próximos webinars irnos mandando por allí. Nos mandaba la pregunta Juan Carlos González Ausid, que dice que si crees que el sector va a entrar en el 26 en una nueva guerra de precios, principalmente en autos. Bueno, cuando dices que la pregunta está preparada no significa que yo la tenga preparada. Cuando hemos hecho este webinar,
A lo mejor nos coincidía que os hemos dejado que nos dejaran preguntas así. A ver, lo que es indudable es que venimos de 2 años y quizá un poquito más. O sea, claramente el 24 y el 25, donde ha habido un ajuste al alza en las tarifas importante. Ha pasado así en autos, pero ha pasado también en hogar, en patrimoniales, en los seguros de salud, ¿vale? Pero un ajuste necesario porque veníamos luego de muchos años que os voy a contar, que era como una recurrente bajada de precios. ¿Qué esperamos para este año 26? A ver, yo creo que este ajuste de tarifas indudablemente ha sido positivo, ¿vale? Y de hecho hace nada ICE ha publicado los resultados sectoriales de cómo han evolucionado los márgenes técnicos de cada uno de los ramos. Y por ejemplo, automóvil, que siempre es de los que más sufre y que es una parte importante de nuestro negocio, pues el 25 ya se ha cerrado con un margen positivo. Es verdad que no muy positivo, o sea, estamos hablando, quiero recordar, de un 98,5. Es decir, que luego está la parte financiera, pero para que nos entendamos, de cada 100 euros de prima, pues el sector ha conseguido un margen positivo de 1,5. Es decir, tampoco es una cosa extraordinaria. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que muchos de los factores que al final han generado en años anteriores esa presión sobre los márgenes siguen estando ahí. Porque si nos centramos en los negocios, por ejemplo, de automóvil, pues hay una serie de componentes pues, que están muy influenciados por la inflación y eso supone pues, un incremento continuado. Igual que os comentaba, pues que hay un problema de oferta en la red de proveedores de patrimoniales, también existe eso mismo con la red de talleres, entonces eso lógicamente pues, genera también pues, una presión al alza de los precios. Y luego ya sabéis, algo que es muy razonable, pero que provoca un incremento de costes, pues hay una actualización continua de la valoración de los daños del baremo, de la parte de los lesionados. Entonces, claro, yo creo que lo que no hay que perder de vista es que todo eso, presión de costes, va a seguir estando ahí, ¿vale? Dicho eso, ¿qué esperamos? Pues hombre, yo lo que nosotros esperamos, y evidentemente luego el mercado pues tendrá su evolución, es que, desde luego, no va a ser posible seguir manteniendo los niveles de incremento de precios que hemos tenido en el año 24 y en el año 25. Es decir, creemos que los incrementos de tarifa van a ser menores. Pensamos también que va a ser muy importante tener una monitorización, un seguimiento del mercado muy segmentado, ¿vale? Porque lo que sí que pensamos es que, igual que las subidas van a ser más bajas, van a ser mucho más segmentadas, ¿vale? Por tipos de riesgo, por territorios, por una serie de circunstancias. Entonces, yo creo que en todo lo que tiene que ver con la gestión del pricing, pues va a ser muy importante, como digo, tener un seguimiento, un monitor del mercado y, sobre todo, como digo, muy segmentado, ¿no? Porque seguramente los ajustes de tarifa, que van a ser más modestos, encima van a estar, como digo, muy repartidos por tipologías de riesgo. En cualquier caso, nosotros vamos a apostar por lo que nos ha traído hasta aquí, que es la prudencia y el rigor técnico, que tenemos asumido, y así está planteado en los presupuestos, que las subidas no van a ser en la proporción de los años anteriores, pero desde luego nosotros, más allá de la presión a la que el mercado nos pueda someter, pues como digo, nuestra idea es seguir apostando por un rigor técnico que nos permita mantener, incluso mejorar la parte de los márgenes técnicos. No tenemos la bola de cristal, pero yo diría que va a ser un año de transición, inflexión, pero con un alza de tarifas modesto. Y eso nos vendría muy bien para alcanzar los objetivos de este año. Muchas gracias. Yo, en relación con esto, bueno, estamos todos en cuenta en que los patrones climáticos han cambiado. Y es verdad que en los seguros agrarios se han tomado medidas pues, para ajustarlos. Pero entiendo que en particulares también habrá que hacerlo, porque cada vez tienen más incidencia en la siniestralidad. A ver,
yo creo que eso es, yo creo que es indudable. Bueno, en agrario es muy obvio, pero yo creo que en el resto de riesgos de no vida, pues yo creo que, a ver, si solo hay que estar un poco al tanto de las cosas que ocurren, ¿no? La incidencia de los temas climáticos cada vez es mayor, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos más eventos climáticos en frecuencia y yo creo que también en impacto, ¿vale? Y entonces cuando no es una dana, pues tenemos diferentes eventos de granizo a lo largo del año que afectan a las viviendas, pero también afectan a los vehículos, entonces esto es claramente así, ¿vale? Yo creo que lo que es muy importante, enlazando con mi respuesta anterior, es, igual que con otros aspectos que construyen el riesgo, es intentar tener bien interpretado cómo se distribuye el riesgo climático, ¿vale? Y yo creo que cada vez disponemos de más información interna e información externa, ¿vale? Que nos deberían de permitir mapear o identificar cómo se distribuye la probabilidad del riesgo climático, ¿vale? Yo creo que esto, Eduardo, en la parte de agro y en la parte de agroseguro, esto está muy trabajado desde hace muchos años porque, digamos, es parte intrínseca del negocio, ¿no? Y del análisis actuarial. Pero esto mismo de agrario yo creo que también lo venimos haciendo con otro tipo de riesgos, igual que hay otros aspectos de la tarificación, pues que son tremendamente habituales y ya manejamos información histórica muy amplia, pues la parte del riesgo climático claramente forma parte de los temas que el departamento técnico cada vez va a tener que trabajar con mayor intensidad, porque yo creo que es verdad que el riesgo climático pues tendrá una parte difícilmente interpretable, pero luego, lamentablemente, pues hay una recurrencia en determinadas zonas y en microzonas, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sí, claramente sí, y será un factor seguramente diferencial en la gestión de pricing y, por tanto, en la capacidad que tenemos cada compañía en tener una tarifa competitiva en esa parte. Bueno, pues vamos a intercalar con otra que nos hacen a través del streaming. Fernando Martínez Aparicio dice que, teniendo en cuenta la importancia estratégica que tiene el desvío a RTG, no solo por lo que afecta al control del coste medio, sino también por la fidelización tanto de asegurados como de proveedores, quería preguntarte cómo valoras esta acción y su impacto en los resultados del 25. Bueno, yo creo que como comenta, yo creo que es un tema estratégico, ¿vale? O sea, yo creo que, y como tal tema estratégico, trasciende a un año. Ya no es más allá de si ha tenido un impacto alto o no ha tenido un impacto en el 25, que lo ha tenido, que lo ha tenido, porque es verdad que los factores que nos están permitiendo amortiguar en parte esa presión de costes está nuestra apuesta por la red de talleres garantizados y también tiene que ver con los temas de calidad de servicio y la implementación de determinadas soluciones que tenemos en postventa, como puede ser también el tema de Perify, ¿vale? Que todos sabéis y no me voy a explicar demasiado en qué consiste. Entonces yo creo que aquí la apuesta es tremendamente clara, ¿no? Yo creo que además creo que tenemos que buscar fórmulas, ¿vale? Que no es sencillo, ¿vale? Pero tenemos que buscar fórmulas porque, claro, la limitación que tenemos en el tema de los talleres garantizados es que a lo mejor en determinadas zonas no tenemos suficiente volumen. Y en esas zonas donde no tenemos suficiente volumen, eso obviamente nos complica nuestra capacidad, digamos, de negociación y de construir cosas con esa red de talleres garantizados. Entonces, bueno, tenemos que ver formas. Hablábamos antes de Prestima, ¿no? Que es una compañía donde 3 entidades hemos decidido cooperar pues, para ver cómo conseguimos un mejor servicio, cómo conseguimos unos mejores temas en la parte de asistencia. Bueno, pues a lo mejor hay vías ahí, ¿no? Donde en otros aspectos de la postventa tenemos que ver cómo generamos escala y cómo generamos niveles de cooperación que nos puedan ayudar. Pero desde luego, en el 25 ha sido importante, lo viene siendo en los últimos años, porque como digo, es uno de los instrumentos de amortiguación de la presión de costes que tenemos en daños materiales. Pero yo, a ver, este es un tema del que
seguiremos hablando y nos seguiréis escuchando, ¿no? Sobre todo la gente que estáis en postventa, porque sí que estamos convencidos de que es un tema que hay que seguir potenciando. Muy bien, gracias. Por aquí tenéis. Raúl. Bueno, yo puedo volver un poco a los resultados del 25 no y el 26, ¿no? Y no sabes que el segundo año del plan estratégico, nos dice que va a ser muy importante en el 26 toda la parte de la expansión comercial. Estamos hablando de la importancia de revisar los procesos internos, hablamos de transformación digital y eso es un paquete de inversión bastante grande. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a repartir? ¿Qué se va a priorizar o cómo lo vamos a hacer? A ver, esto voy a pedir la tarjeta del director general. Que para eso te tenemos aquí, porque todo esto se gobierna a través del plan estratégico, de las herramientas de gobierno que tenemos en el plan estratégico y de toda la parte de proyectos. Y eso es un tema que él lleva muy directamente, junto con el resto del equipo del plan. Entonces, yo creo que le dejamos al que lo explique. Vale. Está aquí a la... No sé si me veis. Sí. Bueno, Raúl, pues como bien dice Paco, todos sabéis que tenemos un modelo de gobierno del plan estratégico, que además de definir los objetivos, de definir las cifras de resultado, de crecimiento, pues tenemos nuestra capacidad de inversión, que definimos como un dato más dentro de nuestras cifras, pero eso hay que gobernarlo y hay que distribuirlo, como tú dices, ¿no? Entonces, en la oficina del plan estratégico, lo que hacemos es acompañar a los departamentos que tienen un objetivo determinado que es clave para conseguir nuestros planes, y ahí se define la necesidad de inversión, pero también se define algo muy importante, el retorno de esa inversión. Es decir, no solamente es decir, oye, tengo esta capacidad, decido esta capacidad de inversión para poner en marcha un proyecto estratégico que tiene todo el racional necesario para que encaje en el plan, pero también a la vez esa inversión hay que definir el retorno. Y esa es la parte fundamental de cómo somos capaces de que la inversión al final nos dé un resultado y apoye los objetivos del plan. Entonces, es el famoso business case, que yo creo que muchos de los que estáis aquí, de mayor o menor medida, habéis participado en el business case. Y yo creo que esa es una forma muy sana de administrar bien nuestra capacidad de inversión, ¿no? Porque con el momento que tú sabes que cuesta tanto algo, pero que tienes la suficiente confianza en que el retorno es este, pues entonces la capacidad de inversión se puede afrontar, incluso se puede incrementar, porque bueno, hoy mismo veía un business case determinado que había una necesidad de más inversión, pero porque eso se tenía la certeza de que generaba más capacidad de negocio para Pelayo. Entonces, bueno, ¿quién rebate eso? No, es fácil de gestionar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma en que desde hace ya, desde el plan estratégico anterior, hemos decidido gobernarnos. Y no digo que sea sencillo, porque finalmente hay que hacer elecciones. Al final compite proyectos unos con otros, pero al final todos compiten bajo las mismas reglas y bajo los mismos parámetros, ¿no? Y así es como lo estamos gestionando. Y yo creo que está funcionando razonablemente bien. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos también con otra de streaming, es Enrique Delgado, que nos pregunta que dado la continuidad de los buenos resultados obtenidos en el 2025 y, para en cierto modo, impulsar y acelerar el crecimiento de la mutua dentro del sector, si se está explorando alguna línea de crecimiento inorgánico. Bueno, lo de explorar es relativo. A ver, yo antes he comentado que estamos muy satisfechos porque llevamos 2 años y medio, estamos siendo capaces de hacer crecer orgánicamente el negocio a un buen ritmo. Y luego también estamos siendo capaces de romper algunas limitaciones o barreras de diversificación del negocio que teníamos, ¿vale? Yo creo que son 2 grandes objetivos del negocio. Por otro lado, es indudable que
tanto el crecimiento como la diversificación, orgánicamente, eso tiene un ritmo. Es decir, y sobre todo en mercados muy maduros, como es el mercado asegurador, que no son mercados que crecen un 20 o un 30% anual. Y por tanto, el meterle mayor velocidad a ese ritmo sí que pasa por explorar qué opciones podría haber de hacer operaciones corporativas. ¿Vale? De hecho, yo creo que en la casa siempre hemos sido bastante activos en ese tipo de operaciones. Y yo diría que hemos sido activos y flexibles, ¿vale? A la hora de intentar buscar operaciones, ¿no? De hecho, Agropelayo, pues es, por cierto, que estamos este año celebrando el 10º aniversario de Agropelayo, ¿vale? Es motivo de satisfacción que hay que unir a los buenos resultados de Agropelayo. Qué joven es Eduardo. Han ganado 10 millones y están en su 10º aniversario. Agropelayo es el fruto de 2 operaciones corporativas. Por un lado, de una fusión con Mutral, y luego lo que se hizo fue crear una sociedad, que era Agropelayo, donde Pelayo cedimos el negocio de agrario que hemos incorporado de Mutral, y luego, por otro lado, Agromutua hizo lo mismo. Y ahí tenemos una sociedad pues, que en 10 años, pues como digo, tiene una facturación de 157 millones, que es aproximadamente una cuarta parte de la facturación del grupo. Y la misma operación de Prestima pues corresponde un poco también a eso. En este caso un tema de integración vertical, pero es una operación también indudablemente corporativa, donde nosotros nos subimos a un proyecto que ya está en marcha. Mencionado todo esto, pues hombre, lo que sí que le tengo que decir a Enrique, y yo tengo que decir a vosotros y ser muy claro, es que las oportunidades que da el mercado son muy escasas, muy escasas. Realmente no hay no suelen surgir grandes oportunidades. Es verdad que todavía hay mucha entidad aseguradora en número y que hay mucha aseguradora de tamaño pequeño que teóricamente en algún momento pues debería de integrarse en un grupo o en otra compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, cuando nosotros decimos que tenemos un volumen de negocio de 600 millones de euros y hemos crecido un 6%, pues hacer un cálculo rápido. Eso significa que habremos crecido pues en el entorno de 30 millones de euros. 31 algún millón de euros. Claro, plantearnos una operación corporativa de entidades pues, que a lo mejor pues, tienen una facturación por debajo de ese volumen. Claro, las operaciones corporativas tienen una carga de trabajo, de esfuerzo, de foco de los equipos, da igual que sean de 30 o que sean de 130, que supone una distracción de recursos muy importante. Entonces, claro, el que surja esa oportunidad, que tenga el volumen, que nos aporte el valor que necesitamos y que aparezca en el mercado, pues no es frecuente, no es frecuente. Entonces, claro, esto, lo de explorar es muy relativo. O sea, que estamos muy atentos y que evidentemente tenemos una voluntad, una pretensión de hacer ese tipo de operaciones y que sea una vía más de crecimiento y de diversificación de negocio. Clarísimamente sí, porque lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero que realmente el número de opciones que hay en el mercado tampoco es que permita ahora una exploración pues muy sistemática, porque realmente no es esa la sensación ahora mismo. ¿Vale? Muchas gracias. Pues, ¿Por aquí? Adelante. Paco, yo quería preguntarte, es un tema muy concreto, y te cuento que me surgía la inquietud. Hace unos días, analizando unos datos de plantilla, que veía que ligado a este plan estratégico, tenemos prácticamente un 20% de la plantilla, además muchos estamos aquí representados, con hijos que cumplen 18 años en este plan estratégico. El año pasado, el que viene, aproximadamente un 20% de la plantilla, algo más. Y me surgía la duda de cómo de satisfechos estamos y si está previsto quizá evolucionar o trabajar de alguna manera ese aseguramiento de jóvenes, el acuerdo con Admiral. Bueno, a ver, yo creo que con el acuerdo con Admiral, que llevaremos 4 años, 5 años. 4 o 5 años. A ver, yo creo que tiene una valoración muy positiva por nuestra parte, ¿vale? Ahí la idea que teníamos era, oye,
queremos ampliar nuestra oferta y entonces hay una serie de segmentos que hemos denominado siempre segmentos especiales. Hemos dicho, oye, vamos a ver si somos capaces de, bueno, apoyándonos en Admiral. Claro, apoyándonos en Admiral no significa lo que Admiral es en España, es también lo que es el grupo Admiral y la experiencia y las capacidades que tienen a lo mejor a la hora de abordar una oferta que sea competitiva y a la vez sea rentable en estos segmentos, ¿no? Hay mucha tecnología, mucho dato y mucha información. Y como digo, la valoración hasta ahora ha sido bastante positiva, ¿vale? Y yo creo que una de las partes donde ha sido también en concreto positiva es la parte que hemos hecho de jóvenes, ¿vale? Recorrido. Pues hombre, yo creo que ese es un poco, estando muy satisfechos del acuerdo de la asociación con Admiral, pues yo creo que esa es la parte, digamos, no voy a decir negativa, pero que todavía es la asignatura en la que tenemos que trabajar. Es decir, cómo somos capaces de esto que hemos hecho de forma exitosa, pues a lo mejor lo extendemos pues a otros perfiles o ampliamos la oferta de determinados perfiles, ¿vale? Y seguramente dentro de, digamos, esas posibilidades de ampliación, pues está el colectivo de los jóvenes, ¿vale? Porque, bueno, si nosotros vemos la edad media de nuestros mutualistas, en realidad es un reflejo bastante claro casi de lo que es la edad media de la población, porque el otro día leí estadísticas sobre esto y yo siempre decía, pues es que estamos en la edad media de nuestros mutualistas son 50 y algo. Pero es que la edad media de la población cada vez acercamos a eso. Entonces, bueno... Y la de nuestros empleados. Y la de los empleados también. O sea, que en ese sentido no nos salimos, digamos, de la sociedad en la que vivimos. Pero eso significa dos cosas. Uno, que tenemos que rejuvenecer nuestra base de clientes, ¿vale? Y eso significa que cada vez que tenemos que tener mejores soluciones para la gente joven, sabiendo que la capacidad económica de los jóvenes la conocemos todos, ¿no? Y bueno, y que tienen las prioridades que tienen, pero hay que intentarlo. Y la otra derivada, que es algo también estratégico y en la que, al menos en fase de reflexión, tenemos que empezar a ver, es lo contrario. Es decir, la gente de cierta edad, es decir, pues a lo mejor que tienen más de 55, incluso de 60 años, pues seguramente tienen una serie de necesidades y tienen una capacidad económica que tenemos que ver si dentro de nuestra oferta tenemos suficientemente cubierta. La famosa Silver Economy, pues tendremos que ver pues, qué más podemos hacer cuando es verdad que tenemos una edad media que es la que es. Pero, Rosana, claramente sí. O sea, eso, pues es que si no, pues va a llegar un momento que por un tema casi sociodemográfico, pues nos vamos a quedar sin renovación en nuestra base de clientes. Pues muchas gracias. Irene Martínez nos pregunta si nos puedes dar más detalles sobre los proyectos tecnológicos prioritarios y si vamos a reforzar la estrategia de IA. Los proyectos tecnológicos. Estás como digo, Si quieres, de hecho, otra mano. Yo prefiero que pases el balón para allá. Sí, lo prefiero. Bueno, pues a la ESO. Bueno, ahí, por ir por bloques, ¿no? de proyectos estratégicos que tenemos identificados, hay uno que yo creo que es realmente relevante, interno, pero que estamos trabajando mucho, que es el core financiero. Estamos trabajando en renovar nuestro PeopleSource, no sé si os suena a todos, que bueno, ya ha dado todo lo que tenía y ya pues estamos trabajando en ello. Por tanto, finanzas, el equipo de finanzas ahí tiene un reto importante este año. Tenemos un proyecto muy importante de base, de lo que es la base de nuestro conocimiento, que es el nuevo maestro de clientes. Ahí, en todo este objetivo de crecimiento en clientes y ese concepto de sin el dato no somos nadie, pues necesitamos un buen maestro de cliente para que el dato de cliente esté bien definido y a partir de ahí crecer en clientes. Entonces eso es un proyecto que suena muy sencillo, pero que es muy complejo tecnológicamente. No sé, Raúl, si... Sí, quiero hablar con ello. Entonces ahí también estamos ahora en la parte de intentar arrancar ya con la definición clara este 2026. Y luego hemos apostado por la IA, por la pregunta de Irene,
hemos aportado por la IA con la creación de un equipo de IA específico dentro del área de tecnología, donde tenemos una capacidad que hemos definido. Ahora tenemos, creo que son cuatro personas, 4 ingenieros, especialistas en IA, donde estamos trabajando bajo el marco de definición de casos de uso que tengan, vuelvo al concepto business case, ¿vale? Casos de uso que tengan un business case claro y, por tanto, priorizar esos recursos. Objetivo claro, que haya capacidad suficiente para desarrollar los casos de uso que definimos que tengan un retorno claro. Entonces, esa capacidad, eso hemos arrancado en el 2025, estamos ya con los casos a tope con casos de uso en el 2026 y eso a medida que vaya evolucionando, porque casos de uso hay muchos, ¿no? Pero tenemos que ir viendo la racionalidad de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a crecer. Lógicamente, cada día yo creo que vamos viendo funcionalidades de la IA más interesantes, ¿no? Y entonces ahí hay una apuesta clara por este tema, independientemente de que lo que ha esbozado Paco antes, que es el tema de Verify, que eso ya es un caso de uso real y donde estamos invirtiendo desde hace ya varios años en la IA generativa, en la parte de imágenes, para el tema de verificación de peritos y la parte de verificación. Y yo añadiría un par de temas. Un tema claro, que es menos visible para todos, pero que es un tema absolutamente crítico, que es Raúl, el tema de ciberseguridad. Es decir, yo creo que a nadie se le puede escapar pues que estamos en un entorno donde toda la parte de ciberseguridad cada vez es más crítica y es un tema donde llevamos años invirtiendo a nivel económico, pero también poniéndole mucho foco y es un tema que es, bueno, pues es más oculto, más sordo comparado con a lo mejor otras cosas, pero que es un tema ahora absolutamente clave, porque quiero decir, si hay algún tema que realmente puede afectar significativamente a la continuidad de la empresa, pues es un tema que tenga que ver con la parte de ciber. Y luego hay otro tema que yo también destacaría, que tiene que ver con todos los desarrollos que se están haciendo alrededor del WhatsApp en la comunicación con nuestros clientes, ¿vale? Porque yo creo que estamos dando pasos muy sólidos y yo diría que importantes para digitalizar la comunicación y la relación de procesos muy importantes con los clientes, ¿vale? Ahí hemos el temas como la asistencia en viaje, el tema de la grúa, el tema de dar un parte y con algunos pasos que estamos dando ahora mismo, pues incluso el tema de acabar contratando una Pol, ¿vale? Entonces, la idea es, aquí hemos hecho una apuesta de lugar de optar por una app, pues que digamos el WhatsApp y la parte, digamos, corporativa de lo que es el chat que tengas con la compañía, pues sea la parte, digamos, de comunicación, de relación digital con los clientes. Y que, claro, los pasos que estamos dando y lo más consolidado ahora, por ejemplo, es el tema de asistencia en viaje, es que el porcentaje de uso por parte de los clientes y luego el nivel de satisfacción que trasladan es que es muy alto y que está creciendo a una velocidad súper importante. Yo lo he utilizado. Yo reventé una rueda y yo utilicé el tema de WhatsApp y es que funciona fenomenal. Y estamos haciendo ahí una apuesta también muy clara. Y yo creo que cada vez tendremos más servicios a través de WhatsApp. Fenomenal. Isabel. Hablando justo de clientes y de la percepción de los clientes, lo que es una línea transversal del plan de estratégico, se comentaba de mejorar la percepción de los clientes, el ISP, ¿no? ¿Podemos saber cómo ha ido toda esa trayectoria de 2025 en ISC? Bueno, yo creo que la evolución del ISC en el 25 ha sido positiva, ¿vale? Y de hecho para el año 25, pues el planteamiento que tenemos también es yo creo que de mantener, incluso de mejorar un poco el tema del ISC, ¿vale? Este es el titular, ¿vale? Luego, claro, luego hay que bajar abajo, ¿vale? Hay que bajar abajo. Yo creo que claramente el ISC está teniendo
prácticamente todos los componentes una evolución bastante buena. Desde luego el tema de la contratación, todo el tema este que comentamos de WhatsApp está teniendo un impacto muy positivo. Y en la parte de postventa, pues ahí tenemos dos mundos. Tenemos el mundo del auto y el mundo del hogar, ¿vale? Yo creo que el mundo del auto, pues la percepción que tienen los clientes, nuestras redes de distribución que tiene el mercado, es que somos una referencia en el servicio que prestamos en automóvil, ¿vale? Y yo creo que la parte de IMA va a venir a reforzarnos en esa idea. Y donde tenemos claramente la asignatura pendiente es en hogar. Que os comentaba antes el tema de Prestima. Ahora mismo no estamos nada satisfechos con el nivel de servicio y la percepción de la calidad de servicio que tienen nuestros clientes, que tienen nuestros mediadores. La dirección de postventa, Cristina y su equipo, pues lo que ha hecho ahora mismo es lanzar un plan de choque para intentar mejorar la situación lo máximo posible de aquí al verano, de aquí al proyecto Prestima, es decir, lo que no nos podemos permitir, es decir, como tenemos ahí lo de Prestima, pues ahora en 4 o 5 meses no hacemos nada y hemos lanzado un plan de choque. Y luego a partir de ahí, pues la idea es apostar ya por el tema de Prestima y la solución de Prestima, que tendrá su transición, Pero bueno, yo creo que con el tema de ISC, lo más importante de todo es la construcción y la apuesta que hicimos por tener un indicador único, integrado y que cada vez va recogiendo más información de procesos y de contactos con los clientes. Y para eso la tecnología, pues evidentemente, nos ayuda mucho. Y yo creo que cada vez, además, tenemos más interiorizado en la cultura nuestra el tema del ISC del cliente. Nos quedan las asignaturas pendientes a que te digo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, si os parece, ya por cumplir un poco con el plazo que habíamos establecido, lo vamos a dejar. ¿Nos queda alguna pregunta en el tintero del streaming? Os la contestamos como siempre por mail. Y bueno, nada, deciros que el próximo mes, el mes de marzo, no tendremos streaming porque tenemos la jornada de la asamblea que se convocará en breve. Y a partir de abril retomaremos con el director general y con el presidente los streaming para seguir profundizando un poco más en los resultados de la empresa y en el plan estratégico. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.